Buenas, Buenas buenas. tardes, bienvenidos a Sin Sulfitos, tercera temporada. ¿Cómo anda Guille Cuadrio, tocayo del vino de la vida? ¿Cómo anda? Toca y acá andamos bien, con muchas ganas de arrancar, de volver, y con, bueno, una tecnología nueva. Ya algo va a contar usted, seguramente. No estamos más desde el CSB, ¿no? Efectivamente, tenemos nueva casa virtual. En este caso estamos probando este software StreamYard hasta el momento que decidamos contratarlo definitivamente en esta etapa de prueba tecnológica, a ver cómo funcionan estos nuevos estudios virtuales que nos dan mayor flexibilidad de tiempo y de espacios también, porque en las temporadas anteriores sin sulfitos estábamos en un estudio de manera física. Ahora con este estudio virtual vamos a poder estar en cualquier lugar del planeta Tierra a la misma hora y en el mismo lugar. Y bueno, como siempre, gracias por estar ahí. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal en YouTube, denle like, compartir. Y bueno, para este año tenemos muchas novedades en Sin Sulfitos. Exactement, exactement. Tenemos cosas que ya teníamos el año pasado, como a los entrevistados que hemos tenido en su oportunidad, a los que no tuvieron, a los que teníamos y no pudimos tener, y a otros nuevos que van a estar pasando por acá. Bueno, también vamos a tener secciones nuevas, como ¿cómo era la de Wine News? Wine Siempre me News, cuesta el inglés, no sé por qué. Y novedades del vino. el profe Cuadrio también va a estar, obviamente. De hecho, Vuelve hoy, el hoy profe Cuadrio. creo que hoy nos visita el profe Cuadrio, exactamente. Así que, Y hoy y nos va a bueno, hay otras visitar el secciones profe que va a Cuadrio. Espectacular. comente usted, porque sé que hay más secciones nuevas. Va a haber este año un espacio dedicado a la sociología del vino. Nosotros creemos muy fuertemente que el vino es el objeto cultural más antiguo de la humanidad. Así que vamos a hablar del vino desde un montón de aspectos históricos, culturales, artísticos, religiosos, siempre con una copita de vino en mano, en vivo, donde vamos a estar hablando también del vino que vamos a estar catando para compartir, y también una nueva sección que se va a llamar Momento Vivino. Como ustedes saben, hay una red social llamada Vivino que funciona más como una app el teléfono celular, donde puede escanear la etiqueta del vino, y vamos a comentar aquellos vinos argentinos que están siendo más escaneados, rankeados, visitados, para conocer la opinión de los consumidores argentinos y entrar a este mundo nuevo de Vivino, que es una red social fascinante, por lo menos para mí, ¿no? Ya tiene sus años. Hay varios amigos del vino que están allá también rankeando vinos, y creo que va a ser muy divertido de compartir. Muy bien, me encanta. Bueno, bueno, entonces, si le parece, ya estamos como para arrancar. Vamos a ir a una pequeña pausita, así lo llamamos al profe Cuadrio, Que venga el profe, ¿está vamos, muy bien. Se disponible? viene una clase magistral del vino, en este caso de Europa, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, Qué veremos qué nos dice. bárbaro. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ahí va. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Rochelle? ¿Cómo anda usted? Bueno, tremenda la primera emisión, el primer programa de Sin Sulfitos, tercera temporada, con nada más y nada menos que el rey de los vinos italianos. Exactamente. Bienvenido, profe Barolo. Cuadrio, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Placer estar por acá de vuelta. Fantástico. Bueno, sí es, acá estamos con una postal de la zona maravillosa dentro del Piamonte, Barolo, con sus colinas y sus casitas rojas, sus pueblitos a 5 minutos uno de otro, un lugar realmente fascinante.
le falta prensa, yo digo, frente a lo que es el turismo de Italia, que bueno, tanto alaba la Toscana, que es maravillosa, pero este lugar es realmente muy bonito. Así que, bueno, nada, como para arrancar con esto de la denominación de origen Barolo, en realidad la denominación de origen controlata es garantita, controlada y garantizada, es quizá perdón, la clasificación más alta de la pirámide del vino en Italia, porque ellos tienen por debajo de esta denominación, la denominación de origen controlada, las IGP, y por debajo lo que se llama vino de tábula. Está bueno aclarar que no necesariamente esto tenga que hablar de diferencias sustanciales de calidad. Probablemente sí, entre uno de tábula y la punta de la pirámide haya cuestiones que hablen de diferencias de calidad, por supuesto, pero realmente entre una y otra tiene que ver más con cuestiones de representar a las diferentes regiones y en todo caso la G que se agrega es porque, bueno, había que garantizar algo que evidentemente en las DOC no podían garantizar. Ahora, sin duda, yo he tomado vinos allá de IG, como por ejemplo Toscanas, que son grandes vinos. Y bueno, sí, claro, cuando voy a un Bruno de Montalcino, que es una denominación controlada y garantizada, me he encontrado con vinos que por las reglas que tienen, por tanto tiempo que tienen que estar en barrica, tanto tiempo en botella, que tiene que ser esta cepa únicamente de este único lugar. Y bueno, sí, sin duda encontramos algo mejor. Pero bueno, es simplemente una forma de clasificar. El vino siempre es vino, no hay que olvidarse de eso. Hay que tomar todo, desde el vino de tábula hasta las de OCG. Bueno, y hay una fotito de una calle, una vía Richieri, que señalaba para allí arriba, más adelante, Varo los 6 kilómetros. Una postal típica de Italia. Acá tenemos el mapa de la bota, en donde podemos ver claramente Piemonte arriba, al norte, al noreste, perdón, al noroeste de Italia. Tenemos ahí un límite con Francia, ¿no? Tenemos un límite con Francia, tenemos un límite con Suiza, sí, sí, sí. En realidad, este dibujo está mostrando más allá de Piamonte, está mostrando Lombardía también, con lo Bien. cual está bien decir que en realidad limita más con Francia por la izquierda, excepto Ventimiglia, ahí en la el frontera. Val d'Aosta, que es eso circular un poco más clarito que se ve al noroeste del Piamonte. Eso, esa parte es italiana todavía y limita aún más en la zona de los Alpes con el sudoeste de Francia. Pero bueno, en el dibujo de la derecha ya se ve un manchón más claro de lo que es el Piamonte, que es el rosado ese, y más abajo se ve a la diosa Barolo dentro del Piamonte. ¿Sí? La de Espectacular. Barolo se extiende, dice aquí, por 11 comunas, Barolo propiamente, y todas esas que vimos enumeradas acá, de las cuales quizá las más conocidas son la Serra Lunga d'Alba, La Morra, Monforte d'Alba, Novello, Rodi, todos unidas por una característica de suelos arcillosos calcáreos en la general, colinas empinadas, como dice acá, y por algo que le da característica principal a la uva, que es Nebbiolo, porque viene derivado de la expresión o palabra nevia, por la famosa niebla que se da desde el amanecer hasta el mediodía. Esto ocurre todos los santos días. A las 12 Niebla, del día, niebla es Nebbiolo, o sea, sería una nevia, especie de. Claro, viene de la palabra niebla, de la niebla tal cual. matinal. Espectacular. Curiosamente, el varietal adquirió el nombre a partir de una cuestión climática, algo que no se ve normalmente. No, pero además debe generar, ser un factor muy, muy Fundamental, determinante del microclima, ¿no? sí, sí, nosotros también tenemos Nebbiolo acá, que se hace, y Ah, sí. hay muy lindos exponentes, ¿no? En Argentina, Hay Viñaliza es Nebbiolo en uno de Argentina, muy ellos. bien. Sí, claro, sí, sí, sí. Y hay muy lindas cosas, pero bueno, lógicamente no van a ser nunca un Barolo, porque Y primero no no tenemos. están en Barolo y segundo porque las características de terroir que se da allá no se dan acá. Sin embargo, tenemos algunas cosas lindas en ese varietal.
Bueno, acá algunos bullets respecto a lo que es el ciclo vegetativo, que es de maduración tardía, quizá comparable con nuestro Cabernet Sauvignon. Eh, bueno, también grandes taninos robustos, fuertes en todo caso, duros, ¿sí? Marcados, alta acidez. Por eso son estos vinos que uno dice, bueno, que se puede tomar luego de tanta cantidad de tiempo, se pueden seguir tomando. De hecho, antes de los 80, allá por los 70 en realidad, hubo una revolución en el vino de Barolo porque los que se llamaban los Barolo Boys propusieron empezar a hacer el Barolo de otra forma, que no fuese un vino que no lo podías abrir si no pasaban 20 años. Entonces empezaron a cambiar algunas técnicas de vinificación, con extracciones más cortas y demás, como para que ese Nebbiolo pudiese tomarse en menos tiempo desde que sale. Lo que sí o sí, en Perdón, el perdón, caso del... es muy interesante ese dato, ¿no? O sea, en los 80 hubo un cambio que es Claro, coincidente con lo que sucede con el vino a nivel mundial, ¿no? O sea, países con tradición milenaria en hacer vinos comienzan a reformular sus métodos ancestrales de elaboración. sí, Entonces ya no sí, había que sí. esperar tanto tiempo para tomarlo. Probablemente un Eso es mercado un que estaría dato no menor, ¿eh? pidiendo alguna fluidez, vaya a saber si eran problemas de cash flow o lo que fuese, pero Bueno, bueno, se cambios en el tomaron consumo, esas decisiones y eso hizo correcto, también que las dos corrientes convivieran. No es que el Barolo pasó a ser de la nueva forma. Hubo correcto. productores que se mantuvieron y hoy día se mantienen con la vieja enseñanza, con la vieja escuela, y otros siguen con esta escuela que empezó allá a fines de los 70. Bueno, con aromas característicos, rosa, cereza, trufa, algo muy característico de la zona, sobre todo en Alba, encontrarse con la trufa bianca, la trufa negra, este, y bueno, y como definiciones de la DOCG, 100% de Nebbiolo, en realidad puede ser mínimo 90, pero bueno, máximo 100% obviamente, y después la crianza que tiene que tener para ser un Barolo de la DOCG es de 38 meses en total, de los cuales 18 mínimos son en barrica, y el resto pasa a botella. Ahora, si ya estamos hablando de un reserva, bueno, el total en vez de 38 pasa a ser 62 meses, desde que se termina de vinificar hasta que se sale a vender la botella. Wow. Suelos que no se riegan, cada comuna tiene una producción limitada, y bueno, para volver sobre lo que es el... Sepamos que en Argentina también hay vinos hechos con estándares muy similares que los guardan en bodega 5, 6, 7 años antes de ser lanzados al mercado, ¿no? Sí, sí, Vinos es verdad. muy populares, inclusive, de bodegas conocidas, ¿no? López, inclusive, más, un poquito más arriba, tal vez, lo que es la línea de Lindaflor o de Valdeflores, creo, tienen una buena cantidad de años en bodega antes de salir al mercado. Exactamente. Sí, sí, lo cual termina generando eh, vinos que tienen, bueno, características muy particulares, que son esas notas o Qué cuestiones maravilla. que se van dando a través del tiempo y la evolución le va dando diferentes capas, ¿no? Como dicen. Volviendo aquí al Barolo y viendo esta Volvamos. foto que se ve en pantalla, es un vino que a la vista, sobre todo a nosotros los argentinos, nos engaña bastante porque tiene ese color, ¿no? Esa baja carga antociana que hace que estemos viendo algo medio como un rojo muy clarito, un rosadito, ¿no? Y Un piensa color uno que es, ligero, ligerón. piensa uno que es, qué uva, uno mira eso y qué parece. Y yo empiezo por el Pinot, un clarete, Una una criolla. garnacha, una criolla. Y sin embargo, Vinos cuando va en ligeros. boca, se encuentra con un tanat, se encuentra con un cabernet sauvignon, se encuentra con unos taninos muy presentes, que cuando el Ajá, vino está correctamente trabajado, son muy amables y no molestan, pero están ahí, ¿sí? No, ni de cerca la estructura que uno espera tener en boca cuando lo ve así en la copa. espectacular. Maridaje, Ese, bueno, ese contraste no es justamente, común, ¿eh? justamente por la cuestión de estructura que comentaba recién, un buen risotto de hongos, algo típico de allá,
o cualquier carne de casa, o quesos curados durante muchos meses, son ideales Wow, para acompañar a esta belleza. Una lista de Barolo, digo, estamos hablando de que productores son decenas y decenas en la DOCG. Bueno, caprichosamente están estos 10, de los cuales son muy conocidos, al menos por mí, pues Pascarello, Cesare, Barra, Masolino. qué bueno. Pero la verdad es que cualquier Barolo que uno pueda llegar a tomar, yo tampoco es que he tomado decenas, pero he tomado algunos y todos son maravillosos. Eh, Ahora bien, bueno, lo que se encuentra a veces en la ruta uno no es el cartel de entrada a una bodega fastuosa con caminos hechos preparados para el turismo y portones, no. Uno se encuentra con estos viñeditos que se ven acá, nunca son demasiado grandes, estamos hablando de estas denominaciones, son muy pequeñas en cuanto a hectáreas, pero cada hectárea de estas vale fortunas, ¿no? Y ve un cartel que dice así como ese Viña del Barolo, o el otro de allá abajo, Terra del Barolo, y punto, no hay más ostentación. No es que no haya turismo del vino, lo hay, pero de otras formas que vamos a ver ahora. En particular en la ciudad, o en la pequeña, o el pueblo de Barolo, hay el WIMU, Wine Museum, el Museo del Vino de ahí, que es muy bonito, por lo que cuentan, no pude visitarlo, pero en la página web da cuenta de todo lo que tiene dentro como para visitarlo, y además el lugar es maravilloso, es un castillo muy antiguo de allá de Barolo. Se hace el Festival del Vino en otoño, bueno, la gastronomía piamontesa con sus risotos, es maravilloso, como la gastronomía de Italia en general, por supuesto. ¿A quién vamos a engañar, no? Y bodegas que hagan turismo receptivo no hay muchos. Yo tuve la suerte de estar acá en Marquesi di Barolo, que bueno, además es la primera bodega de Barolo. Hay toda una historia maravillosa que ojalá alguna vez podamos contarles por acá, donde tuve la posibilidad de hacer una pequeña degustación de 3 vinos, un blanco que era un Sauvignon Blanc, y luego un Barbaresco y un Barolo. Así que si me dan la oportunidad, ahora vamos a ver un pequeño video donde Avanti, cuentan lo que pasó en esos vinos. avanti, professore. Meta, meta. Presenta un terreno misto, completamente bilanciato, completamente in equilibrio. Abbiamo del limo, abbiamo della sabbia, abbiamo dell'argilla, della marna calcarea, abbiamo un mix di suoli che rende perfetto l'equilibrio tra struttura e sentori invece di fiori, di frutti, di parte aromatica, di bouquet, quindi di espressione completa. In questo vino non avremo un qualcosa che spicca più di qualcos'altro, quindi non c'è un'acidità magari nettamente spiccata, appunto nettamente visibile, non abbiamo un fiore che si nota di più rispetto alla struttura, non ci sarà, è perfettamente bilanciato. Cannubi deriva proprio dalla parola connubio, che appunto è questo incontro, questo perfetto matrimonio tra tutto quello che sono le caratteristiche del terreno e della tipologia di uvaggio. Quindi riusciamo a trovare un balance, precisamente un balance. Ok. Il colore anche in questo caso, grazie al rovere francese, sarà un pochino più intenso, ok? Rispetto a quello che ci aspettiamo di solito dall'uvaggio nebbiolo, che come dicevamo è un po' più scarico a livello di antociani. Presenta un terreno misto, completamente. Bueno, ahí arrancaba de vuelta el video. Un poco ¿Podemos dar para un poquito de resumir, contexto de ese video, por favor? claro, un poquito para resumir lo que decía la persona que tan atentamente me atendió visitando en la bodega, luego me dio la degustación. Habíamos ya tomado el primer vino, el Sauvignon Blanc, un vino agradable, con mucha aroma a flor blanca, linda acidez, pero bueno, no era nada que a mí me volara la cabeza. El barbaresco pasó a ser un poco más interesante, un poquito liviano, para lo que yo esperaba, aún siendo Nebbiolo. Este, y cuando vino con el Barolo, bueno, primero ella explicó todo eso. Ahí se vio que había como una cajita transparente con
algo de tierra, ¿no? Esa tierra que ella contaba, que tenía una mezcla un poco de limo, un poco de arcilla, un poco de calcario, ¿sí? Y lo que decía al final, resumiendo, era que lo que se lograba a través de este terroir era un balance en donde, si bien la acidez estaba presente, no molestaba. Bueno, los antocianos que hay son los típicos de la uva, es decir, ese color clarito que decimos es porque no tiene una carga de antocianos, que es el encargado de dar el color al vino. Bueno, y los taninos estaban súper, súper trabajaditos, era una cosa que uno se ponía en boca y tenía un peso, el peso suficiente como para sentir, ¿no? Que es lo que tiene ahí, que un cuerpo y demás, y después cuando uno lo tragaba era realmente una cosa maravillosa, una de las cosas más bonitas que he probado yo en el tiempo que he tomado vino. Me hubiese gustado tomarlo a ciegas para no tener quizá, ¿no? Esta cosa de estoy tomando un Barolo, pero realmente lo disfruté. Wow. Y bueno, nada, eso que estábamos viendo ocurría dentro de este mapa de la comuna, en esa zona más gris que se ve un poquito el centro hacia abajo a la derecha, eso es propiamente el pueblo de Barolo. Y lo que indican los números que están como referencia a la derecha es cada uno de los productores de la comuna, ¿sí? Ahí dice que son 42. Bueno, nosotros estuvimos en uno de ellos, que es el que les comentaba recién, el Marchesi di Barolo, uno de los primeros. Pero bueno, verdaderamente después tuve oportunidad de probar 2 o 3 más en este viaje y todos estaban a la misma altura. Este era de Canubi, que era la zona que está un poquito más hacia el, si se quiere decir, hacia el noreste, debajo del número 23. Yo no sé si mi cursor se ve, pero bueno, yo estoy Se ve moviendo acá perfecto. Ese sería una especie de mapa físico, o sea, las manchitas más marrones serían como colinas. como colinas, exactamente. Correcto. Gracias por la consulta, exactamente. Y Canubi, bueno, era el área de donde habían hecho el vino que estábamos viendo recién nomás. Así que nada, el Barolo es esto, ¿sí? Es un vino, una sensación, una experiencia, es un poco de todo. El ícolo italiano que dice acá combina tradición, terroir y excelencia. Y para Y una cerrar, pregunta antes del claro, cierre. A Mita, qué Mita, región famosa o qué otra región del mundo se puede asimilar hoy Barolo, por ejemplo, qué buena en pregunta, Mati. calidad, en historia, en prestigio, Sí, ¿no? está muy bien, porque yo creo que el paralelo se da muy, muy natural, o por lo menos desde mi humilde opinión, con lo que pasa en la Borgoña en Francia, ¿sí? La Una Borgoña. zona en donde muy pequeña, por supuesto la Borgoña es más grande, ¿no? Que lo que es Barolo, pero en donde se da un vino de excelencia, característico del representante quizá del país, sin desmerecer el resto de lo que tiene Italia y Francia. O sea, Italia también tiene la Toscana y otras regiones más, así como Francia también tiene Burdeos, la Champaña y demás. O sea, pero me parece que es ahí a donde podríamos llegar a comparar. No sé si a nivel de precio, verdaderamente no estoy al tanto de si el Barolo vale más que la Borgoña, probablemente sea al revés, probablemente haya Borgoña mucho más caros, pero por una cuestión de lo que ya hablamos alguna vez, ¿no? De lo que tiene que ver con el marketing y punto. Pero en cuanto a lo que uno está bebiendo, vale la pena beber todos. Así que nada, para cerrar un poco esta charla, un video de La Morra, que es una comuna chiquitita que está a 6 kilómetros de Barolo, una comuna maravillosa, y bueno, una vista que les quiero compartir de unos segundos de lo que es esa parte de la DOCG. Así que volvimos acá, este,
realmente fue un viaje maravilloso y iremos viendo otras zonas de la Toscana, perdón, de Italia, entre ellas la Toscana. Espero que no haya sido muy aburrido, Rochelle. ¿Usted cómo lo vio? Espectacular, me encantó. Espectacular. A ver, lo que hay que decir es que esto fue grabado personalmente, o sea, no es que alguien se lo mandó o uno lo bajó de internet o lo estuvo googleando. O sea, estuviste en ese lugar tomando esos vinos, en En esa el corazón. degustación. Sí, 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 sí. La vida es buena conmigo. Muy buena. Pero el vino nos ha bendecido también acá en Argentina, ¿no? Sí, sin Así duda. que Y uno tiene su puede ir, historia. correcto. Yo siempre digo que los que hemos tenido la posibilidad, el privilegio de viajar por otros países y probar otros vinos, a veces nos pasa a los argentinos en general y eso es algo que compruebo constantemente, cuando uno prueba los vinos de esos países, de entrada es como que los siente como tanto más ligeros o débiles, porque tenemos como el chip gustativo del vino potente, ¿no? Del vino power. Y tal vez es porque, bueno, la gran mayoría de los viñedos del mundo, los grandes viñedos del mundo, son vinos eh, donde se hacen vinos costeros, es decir, vinos de influencia de algún río o algún océano cercano. En cambio, en Argentina tenemos los vinos, nuestros vinos, eh, producidos en zonas de montaña. Por lo tanto, el vino, más allá de otras consideraciones que podemos hacer, son vinos más corpulentos, más alcohólicos, más fuertes. Nos Sí, hemos claro. criado con ese Vinos de paradigma del montaña. vino que raspa, ¿no? Eso es algo que a veces para mucha gente es un valor del vino, ¿no? Entonces, cuando toman Sí, un... sí, por supuesto. Fue cambiando a través del tiempo. Bueno, lógicamente, hace los últimos 30 años se han hecho avances tecnológicos maravillosos y lo que antes raspaba ahora o raspa menos o es de otro estilo. Se han descubierto que los vinos de altura tienen determinadas características frente a los vinos de Bache, hablando del NOA y de Mendoza, por supuesto. Se exploró hacia el sur, en la Patagonia se están haciendo cosas increíbles y ahora también, bueno, en provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de Entre Ríos. Pero bueno, todo se concentró en algún momento, ¿no? Allá en el siglo pasado o quizá el anterior, en el oeste argentino, y estaría bueno entender por qué se dio de esta forma. Casualmente Ahí de lo eso dejo. vamos a hablar después del corte, ¿eh? Fantástico. Entonces vamos a ir ahora a un cortecito y volvemos con nuevas Con más experiencias y Infocito, conocimientos. tercera temporada.
Bueno, acá estamos. Nueva sección de Sin Sulfitos. Esta vez con un título inquietante: el día que se prohibió hacer vinos en Argentina. Vamos a poner pantalla completa para ejemplificar. Bueno, muy bien. El día que se prohibió hacer vino. ¿De qué se trata esto? Allá por la década de 1930, en Argentina, se bebía el vino principalmente en lo que era la zona de Buenos Aires, en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, de manera local. Es decir, el vino que se comercializaba en esas provincias era un vino producido localmente. Si bien llegaba el vino de Cuyo, de San Juan y Mendoza, la década del 30, como se sabe, fue una década oscura para la humanidad y en particular para la Argentina, porque en Argentina la década del 30 fue conocida o llamada como la década infame. En ese momento, es una década que se inaugura con el primer golpe militar al primer gobierno popular elegido democráticamente de Argentina. El militar, el general Oliburu, derroca a el presidente Hipólito Yrigoyen. Bueno, muy bien. En paralelo, como un contexto histórico más amplio, el mundo estaba atravesando una crisis económica financiera tremenda por el quiebre de la bolsa de Nueva York, bueno, en un periodo entre guerras, y el país estaba en una transición también en donde se estaba pasando de un modelo agroexportador a un modelo de sustitución de importaciones, porque Europa estaba devastada por la Primera Guerra Mundial. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? En ese entonces estaba gobernando, luego de Uriburu, el presidente Agustín P. Justo. El presidente Agustín P. Justo estaba también con un problema de gestión económica muy compleja. ¿Y qué hace? Dicta una ley, la ley 12.137, que afectó la producción local, es decir, prohibió la producción de vinos en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, para que se comercialicen exclusivamente los vinos de Cuyo, los vinos de San Juan y Mendoza. Esta ley estuvo vigente por más de 60 años y el contexto de crisis económica tenía el objetivo de proteger la producción de vino cuyana. Por lo tanto, el impacto que recibieron las provincias donde se producía vino fue muy fuerte, tanto fue así que el ejército salía a quemar los parrales que había en los patios de las casas, las bodegas locales de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Santa Fe y Córdoba, fueron destruidas literalmente por el ejército. Eh, esta prohibición, que duró más de 60 años, recién en 1993 se derogó esa ley, y desde entonces esas provincias donde se había prohibido la producción de vino comenzaron a experimentar un renacimiento, aunque con desafíos importantes porque había que competir ya con una industria consolidada y el reconocimiento de la tradición de Cuyo, ¿verdad? Bueno, esto fue una medida proteccionista. Hoy Argentina está atravesando un debate muy parecido, ¿no? Es como el eterno retorno, estamos siempre con debates que no nos dejan muchas veces
salir hacia adelante. Y bueno, si bien las consecuencias fueron negativas para la diversidad de la producción vitivinícola argentina, esa restricción luego permitió este proceso de recuperación de los vinos que, como estuvimos hablando hace un ratito, comienzan otra vez a circular por las mesas y las góndolas argentinas, vinos de distintas provincias, Buenos Aires, Entre Ríos, la Patagonia y demás. Eh, Muy bien, vamos a hablar un poquito también de el contexto, de cómo se consumía el vino en la década del 30 en Argentina. El vino era ante todo un alimento, no era nada, digamos, eh, snob, no era una cuestión de sommeliers, ni nada por el estilo. En cada casa de inmigrantes italianos, españoles, había una damajuana sobre la mesa. El vino no se descorchaba, se servía a granel, muchas veces rebajado con soda. No existía el concepto de varietal ni de terroir. Lo que importaba era que rinda. El vino era tinto, áspero, potente y barato. La clase trabajadora urbana lo adoptó como parte de su dieta diaria, igual que el pan o la polenta. Las bodegas producían en masa, sin crianza, sin etiquetas, sin glamour. Era un vino de barrio, de almacén, de la esquina. La botella de 3/4 llegaría mucho después. Y en ese mundo nadie hablaba de maridajes. El vino se tomaba con lo que hubiera. Como dijimos hace un ratito, las consecuencias de esta ley, de esta resolución, del gobierno militar del presidente Agustín P. Justo, tuvo también como otra consecuencia la consolidación de la producción vitivinícola de Cuyo, Mendoza, San Juan y también La Rioja. El Estado clausuró la posibilidad de una vitivinicultura diversa, descentralizada y adaptada a otros suelos y climas, y se favoreció un modelo productivo concentrado con menor innovación territorial. Durante décadas, pensar un vino que fuera de Cuyo, un vino fuera de Cuyo, era casi un acto subversivo, podríamos decir. La norma fue tan efectiva que su espíritu sobrevivió incluso cuando ya no estaba vigente. Hizo escuela, marcó una tradición. ¿Qué podemos decir de cómo llega Argentina hoy a el vino, el estado del vino en la industria? En pantalla estamos viendo dos fotos. Una es de una bodega de Chapatmalal, la bodega Trapiche, llamada Costa y Pampa, a 20 minutos de la ciudad de Mar del Plata, con vinos de alta calidad, con vinos jóvenes, con vinos eh, gastronómicos, podríamos decir, y que ya están cosechando premios también. Del lado derecho de la pantalla estamos viendo unas colinas con unos viñedos. Esto es la zona de Balcarce, donde hay una bodega Puerta de Labra, realizando unos vinos de la marca o la línea Insólito, un poco también representando e indicando la idea de hacer vinos en la provincia de Buenos Aires de alta calidad, vinos de gama media y gama alta. Bueno, es algo insólito, ¿verdad? Y también los recomendamos mucho. Es interesante pensar que en Argentina, que tiene una fuerte tradición del vino, que el vino argentino hoy en el mundo está consolidándose en las góndolas de los mercados europeos y norteamericanos, fue prohibido en gran parte del país. Y hacer vino fuera de esas provincias, gloriosas provincias donde se produce el vino, el gran vino argentino, bueno, era un acto de resistencia y hoy se convierte en un acto de identidad. Si bien en la foto van a ver un vino que se llama Injusto, y el personaje, el oscuro, el triste personaje que está en la foto, si bien la botella está en horizontal, es el presidente Agustín P. Justo. Es la bodega Borde Río, es una bodega de Entre Ríos, que homenajeando a ese triste personaje, ese oscuro personaje, eh, lo puso en la etiqueta
con el nombre injusto. Y me parece un acto además de marketing genial, me parece que es un acto donde se posiciona la bodega con un mensaje muy potente. El presidente Agustín Pedro Justo, que gobernó Argentina entre 1932 y 1938, prohibió la vitivinicultura en esa provincia de Entre Ríos. Esta revancha histórica de la familia Tornatore de Victoria, dueña de esa bodega, los Tornatore porfiados, quisieron hacer que a nadie se le escapara la razón de su amor por el vino, junto a su orgullo entrerriano. Pero al revés de la etiqueta insisten, una ley injusta, una década infame, destruyó los sueños de toda una provincia y de su gente. Esta es la respuesta de la familia Tornatore que yo saludo desde Sin Sulfitos. La ley injusta de Justo fue tomada como una verdadera traición. ¿Por qué? Porque el presidente Justo era un presidente entrerriano. Bueno, muy bien. Un amigo de los dueños de la bodega, Américo Schwarzman, comentó que allá por el siglo XIX, Américo Schwarzman es periodista, sabe bastante de historia, allá por 1850, 1860, se comenzaron a plantar viñedos en la región del río Uruguay. Urquiza fue un impulsor con vides traídas desde Francia, aunque no fue el único. Muchos inmigrantes de la colonia de San José habían traído sus uvas. Más de 20 cepas se cultivaban en la región, haciendo florecer una diversidad de vinos y una industria prometedora que además estaba en manos de numerosos pequeños productores. Malbec, Cabernet, Pinot Noir, Semillón, Gamay, Chateau Margaux, Sauterre y fundamentalmente Lorda, una variedad que tiene su propia y apasionante historia, porque el nombre era el apodo del vasco Lorda Jáuregui, que fue quien la trajo desde los Bajos Pirineos. Esas eran las cepas de los viñedos entrerrianos que suizos, franceses, vascos, italianos y españoles extendieron por los campos de Entre Ríos en emprendimientos que crecían paralelos al río Uruguay. Bueno, la historia sigue, es mucho más larga. Queremos homenajear a todos esos productores que hacían vinos en verdaderos actos de resistencia, y que el vino como un ser vivo pudo resistir todas esas embates de la política, de la economía, de la historia, y hoy nos está dando verdaderas satisfacciones, ¿no? Yo por eso voy a estar siempre con una copita de vino en mano. Muy bien. Bueno, y hasta acá la Claro, que historia fueron 60 años casi de proscripción. Sí, señor, 60 ¿no? años. Hasta el 93 dijiste. En el 93 fue dada de baja esa ley. Qué locura. Pero bueno, nada, es como siempre, ¿no? Como cuando uno ve en el cemento, yo me maravillo siempre, debe ser que estoy más viejo, ¿no? Pero cuando del cemento salen esas plantitas verdes tímidamente de a poquito, ¿no? Y uno puede seguir poniendo adoquines, puede poner pavimentos, paredes, hormigón y demás, y es como que siempre vuelve, la naturaleza está ahí y tiene fuerza propia y va a predominar siempre por sobre las locuras que hacemos nosotros acá en este mundo al que estamos de paso. Así Efectivamente, que, hoy, casi 100 años después, estamos tomando nuevamente vinos bonaerenses, vinos entrerrianos, vinos patagónicos, vinos cordobeses, cordobeses, vinos salteños, vinos jujeños, tucumanos, desde el paralelo 45, allá en la Patagonia lejana, hasta los vinos de altura en Salta y Jujuy, a más de 2000 metros. El vino argentino nos sigue sorprendiendo cada día con expresiones increíbles, y enólogos jóvenes, enólogos que portan esa tradición de varias generaciones que
están haciendo que el vino argentino sea un vino de calidad, un vino de excelencia y un vino versátil porque desde vinos en distintos formatos, damajuana, como dijimos antes, tetrabric, latas, wine bag, botellas magnum, botellas de 3/4. El vino argentino está presente en todo el país. Sí, y mencionaste recién a Jujuy, entre todas las provincias de nuestro hermoso país donde se está haciendo vino y bueno, sabemos que hace poquitos días ha vuelto de allí una legión de cueveros al comando del comandante Musumeci, Un saludo que hicieron a Musu. cuatro días, 120 degustaciones, creo que más de 20 etiquetas. Bueno, ya ojalá tengamos la posibilidad de verlos con él o con alguno de los que estuvieron allá. ¿Qué tal fue la experiencia esa de la bella Jujuy y sus grandes vinos? Qué Así que bueno, qué bueno, yo bueno. estoy acá hablando de grandes vinos, pero bueno, siendo fiel al profe Cuadrio, estoy tomando un blanquito, en realidad no es un Barolo, sino que es un blanquito del Marrone, Langue, Marrones, la bodega, que tiene un lugar muy bonito para visitar y comer, con una vista maravillosa, y la cepa es esta, ¿sí? Arnaiz. La denominación de Arnés, origen controlada y garantizada en realidad es Roero Arnaiz, ¿sí? Roero es como una zona que está ahí creo que al norte de Alba, si no me equivoco, y el Arnaiz es una cepa blanca que viene, en algún momento les mencionaban como el Nebbiolo blanco. Y bueno, y viene peleando en una tierra de tintos furiosos, viene ahí tratando de sacar cabeza y lo hace muy bien. Han logrado un blanco muy, muy fino, muy delicado, es un aroma pero maravilloso, linda acidez, y tal es así que le ha gustado a mi compañera. Esta botella que está acá la compró ella porque quedó enamorada de esta uva. Y qué es una grande. mujer que no toma mucho, pero cuando toma, sabe que está tomando algo de calidad y doy fe. Así Muy que, bien. bueno, desde acá por lo menos seguimos brindando con algo de Italia. No sé si ahí hay algo de Argentina, de Yo alguna estoy tomando zona. Un Malbec argentino eh, concreto de Bodega Zucardi, que es un Malbec eh, cosecha 2023, 100% Malbec. Esto es Valle de Uco, paraje Altamira y Gualtallarí. Fermentación con racimo entero y guarda en concreto. Creo que hoy es uno de los Malbec argentinos que más me gustan y, Muy bien. y que van con esta nueva, digamos, ya tiene unas cuantas décadas, pero empezar a hacer vinos en donde la madera no está presente y podemos probar, degustar un Malbec con su expresión de lugar, con su expresión de la mano del enólogo y de una bodega que está teniendo reconocimientos internacionales máximos, con vinos de 100 puntos de los críticos internacionales. Entonces hoy Zucardi es un orgullo para el vino argentino en el mundo. Y yo lo celebro con este Malbec concreto. Maravilloso. Sí, sí, y quién no le dice, quizá tengamos la suerte de tenerlo a Sebastián Zucardi en alguna de estas entrevistas que comprometimos Seba para Sin Zucardi va a estar Sulfitos. presente en Sin Sulfitos, es muy probable, sí señor. ¿Mm? Así que bueno, de mi parte, ya estamos Estamos llegando al para, final. Primer programa de Sin el cierre, Sulfitos, ¿no? tercera temporada, sí señor. Bueno, entonces como siempre, Salud, un salute para usted y para todos los que nos están mirando y los que nos van a ver después. Y hasta el próximo bienvenidos. episodio. Hasta pronto, suscríbanse a nuestro canal de Sin Sulfitos, denle like, compartan. Y a nuestro Nos Instagram vemos en también, ¿no? nuestro Sin Sulfitos Instagram. Un Radio. saludo a Valen, a nuestra community manager que está ahí trabajando siempre muy bien. Y a Fer Maturana, que está siempre presente acompañando al equipo y que seguramente lo vamos a volver a ver en algún programa. Claro que sí. A Leo, que fue nuestro productor en una temporada anterior, que estuvo saliendo de una operación delicada y ahora está bien. Así que un gran cariño a Leonel. Un abrazo para Leo también.
Y Y bueno, para Ricky también, de CSB, que nos estuvo operando durante todo el año pasado. ¿Mm? amigo Ricky, de Sin Sulfitos. Bueno, estamos acá, entonces. Nos vemos dentro de poco. Salud, Salute. buenos vinos, buenos brindis. Hasta la próxima. Chau, chau.